muchísimas gracias por vuestra presencia. Aprovecho para saludar también a todas las personas que al otro lado de la pantalla están siguiendo esta jornada. Nos encontramos en la prestigiosa sede tecnológica de la Universidad Internacional de Andalucía, aquí en Málaga. Aprovecho para agradecer a su director y a todo su personal por acogernos y por la gran disponibilidad. Hoy hablaremos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que comúnmente llamamos ODS, adoptados por las Naciones Unidas en 2015. ODS que son el necesario marco global para resucitar aquel multilateralismo imprescindible para afrontar los desafíos del planeta y de la familia humana. Aún más hoy en día, con motivo de la gravísima crisis que estamos viviendo por la invasión de Ucrania. Todo ello, repito, en el contexto del 76 aniversario de la Fundación de Naciones Unidas. Y entramos ya en materia específica. Una de las personas que está dedicando su vida a estudiar los desafíos globales de la época que estamos viviendo es Manuel Bellido. Manuel es periodista y escritor y durante 25 años ha ofrecido su servicio a la sociedad a través de su empresa informativa, Grupo Informaria, editando hasta 11 medios online y 2 revistas especializadas, Agenda de la Empresa y Mujer Emprendedora, una revista pionera en España dedicada al emprendimiento femenino. Es también director del Observatorio Empresarial para la Consecución de la Agenda 2030, nacido en el seno de la Confederación de Empresarios de Andalucía, impulsado por su presidente, Javier González de Lara, y con la colaboración de Unicaja Banco. Manuel Bellido, así como otros futuristas y estudiosos, está divulgando lo que puede ser un conocimiento básico para afrontar nuestros días, conscientes de que estamos determinando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Lucidez, realismo, pero también esperanza son elementos que caracterizan las intervenciones de Manuel Bellido. Así que deseamos escucharte y participar, Manuel, de tu visión del mundo actual. Tuya es la palabra. Muchísimas gracias, Ana. Muy buenos días a todos y buenos días también a todas las personas que nos están siguiendo también a través del online. En los años 70 yo viajaba por trabajo muchísimo por las carreteras de Europa y a menudo me encontraba también en Suiza, concretamente. Y un día recuerdo que viajando por la ruta de los 3 puertos que está en el centro de Suiza, más o menos, tirando hacia el sur, es un puerto que une tres cantones, el cantón de Uri, el cantón del Valais y el cantón de Berna. Se me paró el coche en medio de la carretera. Estaba oscureciendo, comenzaba a nevar bastante y por allí no pasaba ni un alma. Así que decidí dejar el coche al borde de la carretera, me miré en torno, alrededor, a ver qué es lo que veía. Vi que al fondo, en el valle, había un pueblecito, se veían ya las primeras luces de las últimas casas del pueblo que se estaban encendiendo, y decidí coger una linterna potente que tenía en el coche y bajar campo a través hasta el valle, hasta el pueblo. Llegué, estoy vivo, pero llegué empapado, cogí un gran resfriado, tuve muchísima fiebre durante muchísimos días. Así que esta experiencia siempre la recuerdo cada vez que constato el riesgo que estamos corriendo con nuestro sistema de vida, el riesgo que está corriendo el planeta y también la humanidad en el planeta. Porque es verdad que estamos corriendo un riesgo, pero no estamos utilizando esa linterna potente que es la ciencia, que nos indica por dónde tendríamos que ir. Lo que yo hice bajando a campo a través.
el título que le hemos dado a esta conversación es El estado del planeta. ¿Cuál es el estado del planeta? Es una pregunta compleja que podríamos responderla desde el punto de vista de la masa sólida y líquida del planeta o bien del estado de la humanidad que vive en él. En ambos casos, el estado de salud es bastante precario y yo diría que en algunos casos bastante graves, porque los recientes descubrimientos de los científicos nos están diciendo, alertando de cómo funciona el planeta. Pero sus perspectivas son bastante inquietantes. Es verdad que también tienen una cierta dosis de esperanza, porque nos están diciendo cómo podríamos de alguna manera solucionarlo. Y es que son problemas no de un planeta que está allí al fondo en un sistema solar, en el brazo de una galaxia que tiene más de 1.000 millones de estrellas, centenares de miles, como otras centenares de miles de millones de galaxias que están en el universo. Se trata del planeta Tierra, que es nuestro planeta, nuestra casa común, donde nosotros vivimos. Por lo tanto, los problemas son nuestros y son problemas que también podemos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y uno de los problemas que estamos teniendo y que más están agudizando la situación de crisis del planeta es prácticamente que el clima está cambiando. ¿Cómo ha sido la temperatura que ha tenido el planeta en los últimos 100.000 años? ¿Cómo ha variado la temperatura del planeta desde que los sapiens están sobre el planeta, habitando el planeta? Pues estuvimos fluctuando más o menos entre menos 10 y más 10 grados durante muchísimo tiempo. Fue una época realmente bastante cruda para la Tierra. Después la temperatura se estabilizó hace 10.000 años. Entramos en el Holoceno y prácticamente la temperatura fluctuó entre menos 1 y más 1 grado. Prácticamente, gracias a esta temperatura, se formó el planeta que hoy conocemos. Es el mundo moderno que conocemos. Temperaturas estables, estaciones predecibles, ríos caudalosos, muchísimos bosques, abundancia de vida, alimentos para comer, agua para beber y aire puro para respirar. Y los sapiens no dudaron en aprovechar de esta situación. Comenzaron a sembrar trigo, maíz, té, un poco por todas partes a la vez. Estaba dando inicio a la civilización actual, la que tenemos ahora. Pues bien, empieza de alguna manera ese periodo del Holoceno, pero estamos en un momento en que los geólogos nos están advirtiendo que el Holoceno ha terminado. La presión de los sapiens sobre el planeta es tal que prácticamente le hemos dado la vuelta y hemos cambiado de era geológica. Ahora estamos en el Antropoceno, es decir, la era de los humanos. Prácticamente hemos cambiado lo que es 3/4 partes, hemos transformado 3/4 partes de lo que es la superficie terrestre. La estamos usando sobre todo para la agricultura, para criar ganado y para otros usos que le está dando el hombre. Prácticamente estamos pescando en la mitad de los océanos y de los mares. Estamos moviendo más rocas y más sedimentos que todos los procesos naturales que tiene la Tierra. 9 de cada 10 personas en este momento están respirando aire contaminado. Y prácticamente en una sola generación hemos aumentado de 1 grado la temperatura del planeta. ¿Cuáles son las primeras conclusiones que podría sacar después de estas pinceladas que he dado? Pues que la naturaleza está sufriendo bastante. Hemos arrinconado parte de la biodiversidad a una parte menos importante de la Tierra. El calentamiento global es una realidad y estamos arriesgando de nuevo problemas con la capa de ozono, con la contaminación que estamos elevando hacia arriba. Sufren los océanos, sufren los mares, que son la característica prominente de nuestro planeta. Son esenciales para el sistema de supervivencia que tiene la Tierra. Prácticamente son como el sistema respiratorio de la Tierra. Están funcionando como un sistema de almacenamiento. Absorben dióxido de carbono y proporcionan oxígeno. Prácticamente están absorbiendo
30% del dióxido de carbono y a través del fitoplancton marino están proporcionando el 50% del oxígeno que necesita la Tierra. Pues bien, en esos mares y en esos océanos va terminando todos los años infinidad de basura por la irresponsabilidad realmente del hombre. Una basura que produce acidez dentro del océano, que descompone la vida de los mamíferos marinos. No sé si, por ejemplo, sabéis que si vais comiendo una manzana por la orilla del mar y la cogéis, le tiráis un mordisco y después la tiráis al mar, esa manzana tarda en descomponerse aproximadamente un mes y medio. Si tiras un periódico, un papel, una revista, tarda también 2 meses en descomponerse. Si tiras una lata de aluminio, tarda en descomponerse 200 años. Si tiras una botella de plástico, tarda en descomponerse 500 años. O sea, una barbaridad. Y plástico, ¿sabéis cuánto está terminando en el océano y en el mar? En práctica, todos los años, entre 4 y 12 toneladas de plástico terminan en el mar. 250.000 toneladas se quedan en la superficie y el resto, ¿dónde va? Pues va a paradero desconocido, es decir, o no, a paradero desconocido no, va al estómago del pescado que después irá a nuestras mesas y nos hará ingerir infinidad de micropartículas de plástico que para nada nos hacen bien a la salud. No sé si sabéis que prácticamente entre 1 millón de aves y 100.000 mamíferos marinos mueren todos los años por el plástico que estamos echando al océano y al mar. Ensuciamos los mares, ensuciamos los bosques, los talamos, los quemamos. Hemos ido arrinconando, como decía antes, lo que es la biodiversidad y la naturaleza a un rincón menos importante para nosotros. Alrededor de 1 millón de especies animales y vegetales están en este momento en riesgo de extinción. Hay un informe que es el estado de los bosques que sale asiduamente, que el último prácticamente decía, el estado de los bosques 2020, prácticamente decía que desde 1990 unos 420 millones de hectáreas de árboles han desaparecido por el uso que el hombre le va dando a lo que es la naturaleza. Y los árboles son realmente una bendición para el ser humano. Cada uno está absorbiendo 22 kilogramos de CO2 y a cambio nos pide solamente respeto. No sé si sabéis que para producir una tonelada de papel hace falta talar 15 grandes árboles. Pero mirad, la prueba más alarmante de lo que está pasando en este momento, de la subida de la temperatura global, es el cambio de hielo dentro de nuestro planeta. Los 2 polos de hielo están en los 2 casquetes, el Ártico y la Antártida, son fundamentales para que el estado del planeta se mantenga como lo hemos conservado durante el Holoceno. Por eso nos preocupa tanto ver cómo los glaciares se están derritiendo, sean grandes o pequeños, da igual, porque todos son muy importantes, porque tienen esa fantástica capacidad de enfriar el planeta, como lo ha hecho durante el Holoceno. Cuando estas placas de hielo comienzan a derretirse, se hacen más pequeñas, los bordes se hacen más oscuros, absorben el calor, la superficie se hace más líquida y prácticamente lo que sucede es que pasan de tener esa función de autorrefrigerante a autocongelarse. Por eso realmente nos preocupa tanto que haya que se derritan. Es el punto de no retorno más dramático que tiene el planeta, porque es como, yo diría, como si un tren fuera cuesta abajo, sin freno, y en un determinado momento pierde el control. Una vez que presionas el botón no puedes volver atrás, no puedes decir, es que yo ahora me di cuenta de que no quería derretir el hielo de la Groenlandia, por ejemplo. No, ya es demasiado tarde, no puedes volver atrás. Y precisamente hablando de Groenlandia, que es fundamental para esa refrigeración de la Tierra, tenéis que saber que prácticamente 10.000 metros cúbicos de hielo por segundo se están derritiendo en la actualidad. ¿Qué significa eso? Que si se derritiera todo el hielo de Groenlandia, el nivel del mar subiría 7 metros de altura.
es una barbaridad porque zonas costeras entrarían en un riesgo tremendo. Un riesgo tremendo y, de hecho, científicos de la NASA ya están advirtiendo. He leído un informe, pero creo que también hay un informe de la Universidad de Hawái que decía que en 2030 el nivel del mar subirá por este calentamiento global, también por las órbitas de la Luna, que también por esto. Pero esto significa que va a poner en riesgo infinidad de zonas costeras. Por ejemplo, en África Occidental, por ejemplo, en el Caribe o, por ejemplo, en la India. Y, de hecho, en los últimos tiempos hay naciones que han tenido las inundaciones más grandes que ha habido en su historia, en la historia. Y esto significa que si en una zona costera una empresa, por ejemplo, se inunda 10-15 veces, se pierde el trabajo, las familias tienen que emigrar a otra parte, o por ejemplo los pozos negros se filtran y crean un problema de salud pública importantísimo. Me gustaría, visto que estamos hablando de agua, me gustaría haceros un comentario sobre el agua, pero esta vez sobre el agua potable. Y la factura que estamos pagando por este agua, y es un escándalo, y diré por qué, esta ronda prácticamente 390 y tantos euros al año, la que estamos pagando. Ayer me escandalicé profundamente porque entré en un supermercado, en un gourmet, y encontré que había botellas, litros de botellas de agua, cristal, todo muy bonito, que costaban 5,80 euros. Y es un bien natural que tenemos. Hay 2.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua. 3 de cada 10 personas no tienen acceso al agua, no solamente para beber, para asearse, para hacer la comida, nada. El agua, evidentemente, no es un bien ilimitado, porque aunque 3/4 partes de la superficie terrestre está cubierta de agua, solamente el 0,025% es potable. No solamente es poca, es que también la calidad la va perdiendo. ¿Por qué? Porque por la irresponsabilidad del hombre, por las sequías, por ejemplo, o por ejemplo también por los pesticidas que estamos metiendo para la agricultura. Ya verdaderamente se están cada vez haciendo más abonos ecológicos. O, por ejemplo, por el desperdicio del riego, por las fugas que hay en el riego de agua, que muchas ciudades son en el flujo, que muchas veces en España oscilan del 35 al 50%, dependiendo, por ejemplo, de cada ciudad. O, por ejemplo, también por el mal uso que se hace del riego, porque están en muchos sitios secando lagos, secando ríos, secando faldas subterráneas. Y por efecto también del aumento de las personas en el mundo. Pensad una cosa, yo nací en 1954. En 1954 había 2.700 millones de personas en el mundo. Ahora somos cerca de 8.000 millones de personas. Si ahora mismo 3 de cada 10 personas en el mundo tienen difícil acceso al agua, ¿qué va a pasar dentro de 10 años cuando seremos 1.000 millones de personas más en el mundo? Y el acceso al agua está relacionado, como ya sabéis, con el acceso también a los alimentos. La FAO está denunciando que 821 millones de personas en el mundo están pasando hambre. Hambre y piensen ustedes que de estos casi prácticamente 6 millones de niños no llegan a cumplir los 5 años porque mueren desnutridos. 600 millones de personas en el mundo mueren, enferman por temas de desnutrición. 420 millones de personas en el mundo están muriendo porque la alimentación que están tomando es insalubre, es una alimentación contaminada que los hace morir. Y es un problema que a mí me choca muchísimo, no sé a ustedes, choca frontalmente con el desperdicio de alimentos que hay en el mundo. ¿Sabéis, por ejemplo, en España 7,7 millones de toneladas de alimentos van directamente a la basura? El 20% de la producción de alimentos en Europa va directamente a la basura. Prácticamente estamos hablando de 1.300 millones.
de toneladas en el mundo de alimentos que van directamente a la basura. 1/3 de la producción de alimentos mundial. Por eso la gente emigra. La gente emigra porque no tiene nada que llevarse a la boca. Nos resulta muy lejano, ¿verdad? Esto. Los desplazados forzosos en el mundo son, en este momento, según la ONU, 85 millones de personas. Hay 280 millones de desplazados por varios motivos en el mundo, de los cuales 50 millones son niños. Pues poneros en la piel de esos padres, o imaginaros vosotros con vuestros hijos o vuestros nietos buscando un campo de refugiados o buscando otra ciudad donde vivir, atravesando, pasando frío, hambre y todo lo demás. Yo he vivido de cerca esta situación en muchos campos de refugiados y os aseguro que las imágenes no se me borran de la cabeza. Situaciones provocadas por catástrofes naturales, ¿vale? Pero también situaciones provocadas por conflictos bélicos. Y aquí tengo que hablar de nuevo de lo que es el estado de salud del planeta, pero de la humanidad que vive en él. Prácticamente desde principios del siglo XXI se han multiplicado los conflictos bélicos, por ejemplo, en África, o por ejemplo también en Oriente Medio. Ha habido una multiplicación, pero es verdad que también hemos vivido estos conflictos y lo estamos viviendo aquí en Europa y por supuesto también en Asia Central, dejando desplazados, gente que tiene que huir, pero también muchísimas víctimas. Como periodista he estado denunciando en todos estos años situaciones, por ejemplo, Yemen, que se ha convertido en el escenario de una de las peores crisis humanitarias del planeta. Irak, allí sigue habiendo enfrentamientos, más de 2 millones de desplazados internos y más de la mitad son niños. Siria, que es la guerra más larga y más cruenta de la región, la peor crisis de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial. Sudán del Sur, desde 2011, ha vivido una catástrofe tremenda. Ha dejado de tener paz, prácticamente. Y a todo esto hay que añadirle los problemas climáticos también que le están produciendo allí. Somalia es la guerra interna que dura desde los años 90. Un verdadero desastre. Afganistán, qué decir, están azotados por la guerra desde hace muchísimos años. En práctica, desde los años 70, y os acordáis que en 1989, cuando los rusos se fueron de Afganistán, se complicó todavía más la situación. Ahora los talibanes han tomado el poder y sabemos todo, lo hemos visto de cerca, el problema que están teniendo. República Democrática del Congo, comenzó en 1996 el problema, todavía sigue. Israel y Palestina. Esto es un conflicto eterno, allí se está desangrando aquello, el país, y no tiene solución. Mira que se ha intentado veces. Haití es el país de los 102 golpes de Estado y 102 guerras. Infinidad de víctimas, desplazamientos también y hambre, desnutrición. Myanmar, en 2021, dieron un golpe de Estado. Pues las víctimas han continuado desde entonces. Sahel, se vienen produciendo víctimas, no sabéis cuántas, sobre todo por la actividad de los yihadistas que están allí, por ejemplo en Mali, por ejemplo en Níger, o por ejemplo en todo lo que son las zonas periféricas de Burkina Faso. Está muriendo la gente. Que no me olvido, ¿cómo me voy a olvidar? Ucrania, que lo estamos viviendo en directo y estamos viendo esta locura sin sentido. Es imposible dar una explicación de lo que está pasando allí. Sería hablar de este tema aparte, pero es que hay un problema muy gordo en el Cuerno de África, tremendo, que hay 22 millones de personas que están al borde de una crisis humanitaria tremenda y no nos estamos enterando. No nos enteramos porque probablemente estamos preocupados y tenemos muchísimas cosas por la cabeza que nos pasan o los medios de comunicación no nos los dicen. Afortunadamente, bueno, hemos vivido en estos 2 últimos años la pandemia. La pandemia nos ha tocado directamente. Y también tengo que decir que en las pandemias también la mano y la responsabilidad del hombre también tiene mucho que ver.
pero no porque estoy pensando, especulando que ha habido una conspiración o algo por el estilo. No, sencillamente porque sucede una cosa. Cuando nosotros le hacemos daño a la naturaleza, devastamos una selva, por ejemplo, estresamos a los seres vivientes, a los animales que están allí. Estos seres vivientes, si son como por ejemplo los murciélagos, que tienen un sistema inmunitario tremendo, muy grande, no tarda ni un minuto en que le pasen los virus a otros animales que están allí, que están cerca de ellos. Y de ahí el salto a la especie humana es automático. Repito, no es un tema, me gustaría tratarlo aparte porque es un tema que habría que profundizar, sobre todo para evitar cuando nosotros le hacemos daño a la naturaleza, al final la naturaleza termina devolviéndonos ese daño. Desigualdad social, desigualdad cultural, desigualdad económica, son las lacras que tenemos en este momento en el planeta. Y choca mucho pensar que hay una desigualdad económica cuando, por ejemplo, la economía mundial supera los 100 billones de dólares. Prácticamente el valor del ecosistema mundial es de 125 billones de dólares al año. Y tú dices, ¿cómo es posible? Dividamos estos 125 billones de dólares entre los habitantes de la Tierra, que son más o menos entre 7.000 y 8.000. Pues si hacemos una cuenta rápida nos encontraríamos que estamos hablando de que por per cápita serían, le corresponderían prácticamente entre 16 y 17.000 dólares por cabeza. Pero no es así, porque hay gente que tiene mucho y hay gente que tiene poco. Si pensáis que las 26 personas más ricas del mundo, solo ellos tienen más dinero que los 3.800 millones de pobres que hay en el mundo. Y según cálculos de la ONU, sabéis que se producen en el mundo alimentos para 12.000 millones de personas. Si no llegamos a 8.000 millones, ¿cómo es posible que haya tanta gente que pase hambre? Ayer leía una nota de prensa de la ONU que me impactó mucho, que decía, me la he anotado aquí, la guerra en Ucrania tensiona aún más la cadena alimentaria y está urgiendo cada vez más soluciones. La ONU alerta que la guerra puede aumentar el precio de los alimentos en un 22%. El número de personas en riesgo de malnutrición puede aumentar en 13 millones en todo el mundo si se prolonga el conflicto. Yo creo que, sinceramente, que algo se nos ha ido de las manos. Algo se ha viciado en nuestro modo de vivir y de actuar, porque prácticamente hay muchos lugares del mundo donde no estamos respetando ni los derechos del hombre, ni tampoco los límites geofísicos del planeta. Me paro aquí, porque la lista sería inmensa, sería grandísima. Pero, como decía Ana, yo he venido aquí para tratar de dar algo de esperanza, porque algo se puede hacer y hay algo que probablemente muchísimos de vosotros conocéis, y es algo en lo que yo trabajé en 2014 con un grupo de Naciones Unidas, tras 8 rondas de negociaciones donde actuaron más de 7.000 agentes de todo el mundo, muchísimos aportes, muchísima variedad de aportaciones, 193 jefes de Estado y de Gobierno, de todas las tendencias políticas, de todos los colores, firmaron en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, en la Cumbre de Desarrollo Sostenible, firmaron la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y con sus 169 metas asociadas. Estos objetivos que se firmaron reemplazaban a los objetivos del milenio y desde 2016 serían prácticamente la hoja de ruta que tendrían que seguir Naciones Unidas y las naciones en general para poner solución a muchísimos de los desafíos. Esta agenda, siempre lo digo, me escucha muy a menudo Gema, son muchas cosas a la vez, es una visión, es un nuevo contrato social, es una hoja de ruta que tienen que seguir los gobiernos en un constante seguirse de acuerdos multilaterales.
pero sobre todo para nosotros, para los que estamos aquí, para la universidad, para las empresas, después hablarán las empresas y será muy importante la experiencia que ellos nos comuniquen, es una poderosa caja de herramientas. ¿Para qué? Pues evidentemente para eliminar el hambre en el mundo, para tratar de eliminar la pobreza, para conseguir esa igualdad que es fundamental para las personas, entre las personas y entre los pueblos, proteger el planeta, porque es importante respetar la biodiversidad y lograr entre todos paz y desarrollo. Es lo que persigue esta agenda, que es una agenda realmente esperanzadora y transformadora. Miren, que afrontemos los desafíos que tiene el problema, que tiene y los problemas que tiene el planeta en este momento, a través de la Agenda 2030, o bien, si somos, por ejemplo, creyentes, a través de las recomendaciones que Francisco nos está haciendo, por ejemplo, en una de sus últimas encíclicas, el Laudato Si, donde nos empuja, nos impulsa a que protejamos el planeta, que es la casa común de todos nosotros, bien que afrontemos los desafíos a través de los objetivos de desarrollo sostenible, o bien que lo hagamos siguiendo, por ejemplo, como decía antes, las recomendaciones de Francisco, que en la última encíclica, justamente, Fratelli Tutti, hermanos todos, nos decía de la importancia de respetar los derechos humanos, los derechos de los indígenas, de los refugiados, los derechos de la mujer, y nos daba unas pistas sobre una fraternidad que no tiene nada que ver con la fraternidad que nos venden los populismos de derecha o de izquierda. Es un momento muy importante. Tenemos la posibilidad de hacer algo, de cambiar algo, y depende de cada uno de nosotros. Mirad, yo siempre termino mis conferencias con jóvenes, donde siempre les digo, ¿qué haríamos si supiéramos que un meteorito de 10 kilómetros se está precipitando hacia la Tierra? Uno de estos meteoritos, como el que hace 66 millones de años eliminó a los dinosaurios de la Tierra. Entonces los estudiantes comienzan a mirarse entre ellos, levanta la mano y dice siempre, pues que tendríamos que ponernos todos juntos, los científicos, los políticos, los ingenieros, todo el mundo, a ver cómo encontramos una solución para evitar este desastre. Pues bien, la ciencia nos viene advirtiendo de estos desastres. Nosotros lo estamos constatando, porque no es algo que está demasiado lejos, no es que no nos enteremos de que no hay gente con hambre o no hay gente que está en conflictos bélicos. Algo se puede hacer. Yo creo que es muy importante que este momento de reflexión nosotros nos lo llevemos cada uno y pensemos que la aportación que podamos hacer cada uno por ser más sostenible y por ser cada uno instrumentos de paz, al menos a nuestro alrededor, es una contribución demasiado importante. Yo intentando también vosotros de abrir esta ventana siempre a la esperanza. Me he alargado un poquito más, disculpadme, muchísimas gracias por la paciencia que habéis tenido. Gracias.